Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a, vamos a continuar, hermanos, este estudio que estamos considerando del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 18. El día de hoy vamos a ver de los versículos 12 al versículo 17. Es el episodio 44. Y como título le podemos poner Pablo frente al procónsul. Pero antes de empezar, vamos a hacer un breve repaso. Dos encabezados vamos a considerar. Nos dice el primero de ellos. Impactante revelación nocturna. Jesús instruye a Pablo, no temas y no calles. Segundo encabezado, nos dice lo siguiente. Corinto en el centro del plan divino. Dios declara, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es ahí donde nos quedamos. Pablo está en Corinto. Lo último que leímos es que se queda por año y medio en este lugar y se va a quedar enseñándole a los hermanos. Vamos a comenzar. Versículo 12 en nuestra Biblia dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Hechos capítulo 18, versículo 12 es el que leí. Y nos menciona aquí la escritura que fue presentado Pablo delante de un personaje llamado Galión. Lo que vamos a considerar el día de hoy, hermanos, he incluido un poquito de datos históricos, datos reales, para tener el contexto, porque vemos nosotros a Pablo en Corinto, tenemos dos cartas escritas precisamente a estos hermanos, cartas con mucha enseñanza. Entonces me pareció interesante considerar algunas de las cosas reales que acontecieron. De hecho, de Galión tenemos su nombre completo. Si revisamos ahí los hechos históricos, su nombre completo es Lucio Junio Galión Anaeo. Datos históricos relevantes. Bueno, ¿quién era este hombre? Un dato interesante es que era hermano de un filósofo llamado Séneca. Este Séneca fue tutor de un emperador llamado Nerón. ¿A quién le suena? Nerón. O sea que en este caso, este Galión, delante del que está Pablo, es un conocido del conocido. Y este emperador Nerón, hermanos, nosotros, yo creo que hemos escuchado algo, ¿verdad? Emperador romano, fue conocido por su crueldad y su paranoia. Un hecho famoso es el gran incendio en Roma en el año 64 después de Cristo. Estos ya son hechos históricos que los podemos comprobar. Y fue conocido también por perseguir a los cristianos y es a ellos a quienes culpó del incendio. Bueno, menciono esto porque, insisto, es conocido del conocido. Nerón es el emperador que hizo estas cosas, pero de alguna manera este Galión, pues no que lo conociera, yo no puedo asegurar que lo conociera, pero conocía a alguien cercano. Este Galio gobernó como procónsul de Acaya entre los años 51 y 52 después de Cristo. Entonces, hermanos, conociendo un poquito de la historia, estamos hablando de medio siglo después de Cristo. Hechos de los Apóstoles, entonces, hemos tomado estudios que nos llevan a considerar que la historia de la iglesia primitiva está alrededor de 100 años, ahí escrito en Hechos de los Apóstoles. Así que imagínense, estaba por ahí de los años 50, la mitad del siglo, cuando Pablo fue presentado delante de este hombre, Acaya, que era procónsul. Un descubrimiento en una ciudad llamada Delfos,
allí en la zona de Grecia, confirma que Galión fue procónsul en esos años. Es decir, sí, hay hechos que comprueban estas cosas. Así que nos ayuda a confirmar la cronología del libro de Hechos y es uno de los datos históricos más sólidos que respaldan el Nuevo Testamento. Hermanos, a veces hay algunos, ¿verdad?, que quieren desaprobar lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y nosotros entonces nos damos cuenta que hay respaldos históricos que sí, confirman algunos de los eventos. Esto me pareció interesante comentarlo acerca de Galión, porque finalmente es una autoridad pues que le presentan a Pablo y tiene la oportunidad de hacer un juicio que no va a suceder, ahorita vemos, ¿verdad? Pero ahí está. Después, este es procónsul de Acaya, diapositiva 5. ¿Dónde está Acaya? Ahí en la diapositiva se puede ver un círculo de color verde, es el sur de Grecia. De hecho son los dos textos que aparecen más grandes, en la parte superior Grecia, en la parte de abajo Acaya, y tantito más arriba de Acaya a la derecha está Corinto. Este lugar era una provincia del Imperio Romano, ¿verdad? Cubría la parte sur de lo que nosotros hoy conocemos como Grecia, y allí está Corinto, y es donde Pablo estaba ministrando por año y medio. Corinto de hecho era la capital de esta ciudad, por eso la importancia de Corinto, y por eso el saber que el Señor dijo, tengo aquí mucho pueblo, y entonces por eso se quedó Pablo más tiempo allí que en otros lugares, año y medio. Además, hay otra cosa importante, que esta provincia era denominada provincia senatorial, porque era administrada precisamente por el Senado romano. O sea, las autoridades, ¿no? Todas las autoridades allí en ese lugar, ¿verdad? Y este procónsul además era designado por un año. Entonces le tocó estar en ese periodo en el que llegó Pablo a este lugar. Bueno, eso es para saber un poquito de la historia. Siguiente diapositiva. Nos dice, vuelvo a leer la segunda parte del versículo 12 del capítulo 18. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ante las autoridades llevan a Pablo, y esto es lo que van a decir: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hermanos, fíjense, es interesante. Son judíos y pudieron haberlo llevado ante autoridades judías, pero decidieron ya no hacer esto. Lo llevan ante autoridades romanas. Hay algo tramposo que querían hacer en medio de esto. Querían utilizar las leyes, y ya sabemos, siempre se procura hacerlo de manera engañosa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de haber presentado a Pablo? ¿Realmente están muy interesados en la doctrina? ¿En la defensa de la doctrina? ¿Es porque están interesados ellos? Lo que realmente quieren es callar a Pablo. Es una estrategia que ellos utilizan, llevarlo ante autoridades romanas, pretendiendo, pues ya sabemos, a veces con engaños, y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces con engaños fueron presentados. Nuestro Señor Jesucristo, a Pablo le pasó, y a los apóstoles, con engaños para ser juzgados, y en algunos casos recibieron castigos, pero en realidad no les interesa defender una fe. Ellos lo único que quieren es callar a Pablo. Callar a Pablo, hermanos, representa que se deje de predicar el evangelio, que se deje predicar de Jesús, que a ellos algo que no toleran los judíos, todos aquellos que se levantan en oposición, es que se diga que Jesús es el Mesías. Esto es algo que ellos no soportan, no toleran, y entonces se molestan a tal punto de que lo único que buscan es callarlo. Así que no han podido de otras maneras. De hecho, ya ha habido violencia en el pasado y no han podido callarlo.
Entonces, ¿qué sigue? El plan y la estrategia para callar a Pablo es llevarlo ante las autoridades romanas. O sea que querían hacer el conflicto como si fuera algo legal, ¿no? Quieren llevarlo ahí ante las autoridades y buscar aparentemente una justicia. Pero a ellos no les interesaba esto, solamente querían que Pablo se callara y dejara de predicar. Sucedió en aquel tiempo, sucedió después, sucede hasta hoy, hermanos, que a través de las autoridades se busque detener la predicación del evangelio. Hermanos, no es ninguna exageración y es un punto en el que vale la pena reflexionar y meditar. Por algo lo están llevando a las autoridades, quieren callarlo. Diapositiva 7. Miren, hermanos, los gobiernos pueden hacer leyes, pueden cambiar leyes, pueden modificarlas. Y a través de estas leyes, e incluso de manera engañosa, buscar que se detenga la predicación del evangelio. Y buscan con esto, hermanos, cambiar, redefinir lo que es bueno, presentándolo como si no fuera bueno, presentándolo como malo. Eso es parte de lo que se busca. Otra cosa que se busca es proteger ideologías contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, y acusar a cristianos de odio, discriminación, por predicar el evangelio. Dice Isaías capítulo 5 versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Las autoridades están puestas de parte de Dios para hacer justicia, no para hacer injusticia. Sin embargo, en un lugar de poder en donde se pueden establecer leyes y en donde se pueden hacer juicios, pues Dios espera que realmente eso suceda, que se haga justicia, pero puede ser aprovechado, ¿verdad?, para todo lo contrario. Elegí algunos lugares, hermanos, son cosas que están pasando en este momento. Esto no es historia como los datos proporcionados al principio, estos son casos reales. Hay leyes anticonversión, por ejemplo, en la India. En varios estados de la India han aprobado leyes que prohíben las conversiones religiosas por engaño o coerción. Y si me detengo ahí, pues parece bueno, parece que está bien lo que está haciendo aquellos gobernantes, prohibir las conversiones religiosas por engaño o coerción. Pero es interesante porque en la práctica se utilizan para perseguir cristianos, perseguir a los hermanos. Y son acusados falsamente de ofrecer dinero o beneficios a hindúes para convertirse, incluso cuando se trata de conversiones voluntarias. Pastores han sido arrestados por orar por enfermos o por dirigir reuniones en casas, utilizando la ley, hermanos, para estas cosas. Y lo disfrazan de bueno. Otro caso. Este caso yo creo que se ha mencionado, ¿verdad? Es muy conocido. China, control total de la iglesia. Bueno, las iglesias deben de tener un registro obligatorio e intervención estatal. Bueno, el Estado está allí de por medio. Aparentemente hay libertad, pero la verdad es que no lo es tanta. El gobierno chino obliga a las iglesias a registrarse en algo que llaman ellos movimiento patriótico de las 3 autonomías. Y las iglesias que no estén registradas son iglesias subterráneas.
Iglesias que no estén registradas, pues es algo así como clandestinas, ¿no? Y, y si alguien se reúne, ¿verdad? Pues a escondidas, es considerado así. Así que de acuerdo a las leyes, están haciendo algo incorrecto, algo indebido, de acuerdo a esas leyes. Pero es aquí donde aplicamos, es aquí donde sí aplica, ¿verdad? Que es primordial obedecer a Dios antes que a los hombres. Es aquí donde sí aplica. Pero lo cierto es que en lugares y países como China, bueno, pues son considerados ilegales las iglesias, los líderes pueden ser detenidos, multados o encarcelados. Encontré un dato interesante, las Biblias son censuradas. Está prohibido predicarle a los niños. Y algo también, si encuentran cruces, pues las reemplazan con fotos del presidente o la autoridad china, ¿no? Y entendemos que esas cruces no son vistas allá como aquí, de alguna manera hay cierta idolatría, pero es una forma de identificación allá. Y el caso es que estas cosas pues suceden, es las leyes de un país para de alguna manera detener la predicación del evangelio. Otro caso, Canadá. Bueno, hay leyes que hablan acerca de lo que es el discurso sobre identidad de género. Predicar sobre el diseño bíblico del sexo o el matrimonio es un discurso de odio. Así es catalogado. Es un discurso de odio. Si nosotros aquí, ¿verdad?, estamos hablando del tema de homosexualidad como algo no agradable ante los ojos de Dios, entonces es un discurso de odio de nuestra parte. Allá en Canadá, en 2022, se aprobó la ley C4 que prohíbe las terapias de conversión. Pero las redacciones, hermanos, en las leyes son ambiguas y se pueden utilizar para criminalizar. Es interesante, las leyes utilizadas finalmente pues para propósitos de no hablar la verdad, de tener, ¿verdad?, el que se predique el conocimiento de la verdad de Dios. Hay pastores investigados o arrestados por no acatar estas restricciones. En Reino Unido hay predicadores que fueron detenidos en algún momento por hablar en espacios públicos. Bien, las leyes utilizadas para detener la predicación del evangelio. Siguiente diapositiva. Este caso nos interesa a nosotros. La terapia de conversión también está establecido en nuestras leyes. Hay una ley que prohíbe las terapias de conversión en México. Se encuentra en el Código Penal Federal, reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, artículo 209 bis del Código Penal Federal, y lo esencial de este artículo es: se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad al que realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que tenga por objeto suprimir, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de una persona. Hermanos, esto aplica a pastores, aplica a padres de familia, aplica a psicólogos. Y esto es interesante, hermano, porque son las leyes, insisto en esto, utilizadas para detener la enseñanza de lo que es bueno. Y finalmente llegar a esto, llamarle bueno a lo que es malo, como dice el Señor en su palabra. Llamarle bueno a lo que es malo. Y llamarle malo a lo que sí es bueno. Es interesante, hermanos. Ahí cierro
este punto. Podríamos hablar de muchas más cosas, ¿verdad? Pero este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo, está pasando y efectivamente hay leyes que establecen estas cosas y que en algún momento, hermanos, pues la verdad es que si alguien se levanta y dice yo quiero acusar por esto, hay una ley que escucharía a esa persona. Muy bien, vamos a continuar. A Pablo no lo han logrado callar, pero algo que no tienen claro es que el mensaje del evangelio no se va a detener, hermanos. No se va a detener. El Señor Jesús dijo algo bien interesante, ¿verdad? Porque le dijeron, diles que se callen. Y él dijo, si ellos se callan, las piedras mismas hablarían. Así que es algo imposible detener el mensaje del evangelio, porque es la voluntad de Dios que el evangelio siga siendo predicado, y de una o de otra manera Dios lo seguirá haciendo. Vimos la semana pasada a Pablo viendo al Señor Jesús en visión y escuchando un mensaje, unas palabras de parte del Señor Jesús, y fue fortalecido con esto. Y mencionamos la semana pasada como en lugares, en países como algunos de estos que hemos mencionado, que está prohibido la predicación del evangelio, Jesús se ha revelado en visiones. Jesús se ha revelado. Así que es imposible detenerlo. Bien, el Señor Jesús quiere usarnos a nosotros, por eso hemos sido enviados. Y me pareció interesante el canto con el que concluimos, porque le estamos diciendo, Señor, aquí estamos. Envíanos a nosotros a predicar tu palabra, envíanos a nosotros a hablar de tu amor, envíanos a nosotros a hablar de la salvación a aquellos que lo necesitan. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Recordamos, hermanos, que en el plan de Dios, ¿verdad? En el plan de Dios, estamos en un tiempo de gracia. En este tiempo de gracia, ¿verdad? Se está predicando la palabra, se está predicando a Cristo. Y va a llegar un momento en el que esto, hermanos, se acabe y entonces seamos llamados para ir a la presencia de Dios. Pero mientras tanto, esto es una tarea que nos ha puesto en nuestras manos el Señor. Así que bueno, regresamos y el tema es que Pablo está allí frente a Galión, una autoridad romana. Versículo 11. Y voy a continuar la lectura del versículo 14, diapositiva 11, y leo el versículo 14 que nos dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Algo que se puede apreciar aquí es que Galión no está muy interesado en lo que está pasando. No está muy interesado. Y dice, miren, si fuera alguna cosa más grande, si fuera un delito importante, miren, sí los escucharía y haríamos justicia, ¿no? En esto. Pero tiene que ver con sus leyes, tiene que ver con sus asuntos religiosos, así que en esto no los voy a escuchar. Resuélvanlo ustedes. Y después, pues como no pudieron hacer nada, le golpean ahí el hermano Sóstenes. La indiferencia, hermanos, dice ahí en la diapositiva 11, la indiferencia no es lo mismo que justicia. De repente nos podría parecer que, pues le ayudó. No, la verdad es que no es que le haya ayudado.
En realidad lo que pasó es que se cumplió el propósito de Dios de guardar la vida de Pablo. Pero este hombre actuó de forma indiferente, ¿sí? No es que haya hecho un juicio con convicción y haya encontrado a Pablo inocente, simplemente se desentendió del asunto. Dios utiliza esta actitud de una autoridad para guardar la vida de Pablo. Fíjense cómo Dios sigue teniendo poder y control sobre todas las cosas. Aunque es llevado ante una autoridad que supuestamente podía haber hecho un juicio y detener a Pablo, que ya no siguiera hablando, el Señor no lo va a permitir. Este hombre actúa con indiferencia. Tiene ahí un comentario también. Los poderosos no pueden detener el plan de Dios. No pueden detener el plan de Dios. El plan de Dios seguirá adelante. Y miren, Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. ¿No es cierto? Con nosotros y sin nosotros, Él es Dios. Y Él va a cumplir su propósito hasta el final. Aun cuando haya opositores a la palabra, aun cuando haya opositores al evangelio, cuando haya quienes quieran detener la predicación, quieran detener la buena enseñanza, por supuesto, partiendo de la palabra de Dios. Aunque los haya, hermanos, eso no va a fructificar. Por un tiempo a veces parece como que resultan sus estrategias, sus decisiones pareciera que por un tiempo resultan, pero la verdad es que no tienen poder sobre el plan de Dios. A veces pueden mandar golpear, como ya le ha pasado a Pablo, como le pasó a los apóstoles. A veces pueden mandar encarcelar, como ya les pasó, pero ya vimos que aún en la cárcel no se puede detener la predicación del evangelio. Lo hemos visto con Pablo. Ya vimos que aún después de ser azotados no se puede detener la predicación del evangelio. Pedro encarcelado y se abren las puertas de la cárcel para que siga predicando. No se puede detener, hermanos. Es necedad del hombre tratar de detener la predicación del evangelio con acciones o incluso con esas leyes, estas y muchas otras, ¿verdad? E incluso con leyes, sencillamente, no importa qué tan poderosos sean, hermanos, el mensaje no se puede detener. De hecho, el Señor Jesús tenía previsto esto y decía, les dijo, ¿verdad?, a los discípulos, cuando sean presentados delante de autoridades, ustedes no se preocupen por lo que vayan a decir, porque en ese momento les va a ser dado. O sea, el Señor ya tenía también, ¿verdad?, en mente lo que iba a suceder cuando fueran presentados delante de autoridades. Y nosotros tenemos que tomarlo para nosotros. Tenemos que tomarlo para nosotros. El Señor da, ¿verdad?, da su palabra, porque no se puede detener su plan. Así que Galión no defendió a Pablo, pero tampoco lo condenó, porque Dios Todopoderoso estaba cumpliendo su propósito allí en la vida de Pablo. Es una forma de protección divina, hermanos. Es una forma de protección divina. Y creo que nosotros hemos visto protección divina de muchas maneras en nuestra vida. Lo hemos visto. Dios obrando. Y a lo mejor de momento por las mismas situaciones no lo notamos. Pero después cuando nos sentamos, cuando ya pasó el momento de más agitación, nos detenemos a meditar y podemos decir, el Señor estaba allí presente en esto que pasó, en aquello, en la decisión tomada, en esas palabras que alguien dijo, ¿verdad? Allí Dios se manifestó y cumplió su propósito. Y entonces estamos convencidos, ¿verdad?, que Dios tiene cuidado, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque somos testigos de eso en carne propia. Yo creo que a todos, hermanos, ya de una o de otra manera pasamos esas experiencias en donde Dios nos ayudó, Dios nos libró. Así que este Pablo, una vez más, en medio de tantas, una vez más experimenta esa protección divina
¿verdad? Y el Señor Jesús está cumpliendo su palabra, porque recordemos que cuando se manifestó a él en visión, le dijo: no te preocupes, no te van a hacer nada, no tengas miedo, no te van a hacer nada. Y aquí el golpeado, hermanos, es Sóstenes. Vamos a la siguiente diapositiva, diapositiva 12. El golpeado es Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿verdad? Después vamos a ver el nombre de Sóstenes otra vez, pero de alguna manera, hermanos, Dios está, y el Señor Jesús está cumpliendo su palabra, está guardando la vida de Pablo, y él sigue llevando su palabra pues a todos aquellos que la necesitan, pasando incluso por autoridades, en este caso Galión. No hizo nada, no le preocupó ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahí dice que la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo también es injusticia. Y por algo lo menciona la palabra, por algo nos dice, pero no se le daba nada, o sea, no prestó atención a estas cosas. Es solamente para no irnos con la finta, ¿verdad? De que pues quiso ayudar muy bondadosamente a Pablo. No, la verdad es que él fue indiferente. Lo único que pasó es que el Señor cumplió ahí su propósito y guardó la vida de Pablo. Así que aquí está este varón Sóstenes, que es golpeado por los que están alrededor. El coraje que tienen por no cumplir sus objetivos, el coraje que guardan porque no alcanzaron a que Pablo fuera arrestado. No lo lograron, y entonces guardan mucho coraje. Se terminan desquitando con Sóstenes. Siguiente diapositiva. Y última, con esto vamos cerrando, hermanos. Se cumple la promesa de Jesús en el versículo 10. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y el Señor Jesús cumple. Hermanos, lo hemos sabido desde hace mucho tiempo, desde que conocimos al Señor, algunos tal vez lo hemos sabido, que dijo el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Al leer todas estas cosas, al considerar todas estas cosas, la verdad es que si nos detenemos un poquito, sí podría dar temor, hermanos. Y estábamos cantando, perdón, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, yo voy. Sí, pero pueden pasar cosas. Señor, aún así, yo voy. Bueno, tengan en cuenta nada más, ¿verdad? Las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen sus nidos. O sea, el Señor siempre no se guardó nada y siempre nos dijo cómo iban a ser las cosas. La vida en Cristo puede ser difícil y adversa en algunos momentos. Por supuesto, gozamos de la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que guardamos en nuestro corazón, la esperanza. Pueden pasar cosas en este mundo, sí pueden pasar. Pero creo que si pasaran, hermanos, nosotros nos fortalecemos en el Señor. Y Dios se encarga, además de eso. No nos deja solos. No dejó solos a ninguno de los apóstoles que predicando su palabra enfrentaron cosas. No los dejó solos. Y algunos, si no es que todos, murieron pues de maneras trágicas tal vez. Pero después de eso, hermanos, solamente fue un paso. Después de eso, ¿qué siguió? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y sigue la pregunta que hacía la semana pasada. ¿Vale la pena? Vale la pena, porque estamos hablando de la vida eterna, de la vida eterna. Si yo sé que esto es real, si en mi corazón lo creo, puedo afirmarme y decir: vale la pena. A pesar de que pasemos por cosas difíciles y adversas, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. El Señor está con nosotros y va a venir por nosotros. No se va a olvidar de ninguno.
No se va a olvidar de ninguno, ni de las cosas que hayamos vivido en este mundo, ni de lo que hayamos dejado. La semana pasada lo veíamos, ni lo que hayamos dejado por causa de Él. Así que el Señor habla a nuestros corazones, nos afirme, disipe cualquier temor que pueda haber y podamos seguir predicando la palabra. La verdad es que nosotros no nos hemos enfrentado a cosas a punto de la muerte. Creo yo, ninguno de los que estamos aquí, tal vez nos hemos enfrentado a eso. Pero algunos de nuestros hermanos en este tiempo, sin duda que sí. Y algunos más partieron ya con el Señor de esta manera. Que nuestro corazón siga firme en el Señor Jesús. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedir que nos afirme al Señor, que nos llene de su Espíritu Santo, que podamos seguir tomando decisiones en Él y nos afirmemos. Cierren sus ojos, hermanos, puestos de pie, porque vamos a ser despedidos. Un saludo a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión en casa. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, y considerar todos estos aspectos, hablándonos acerca de las autoridades, acerca de las leyes de este mundo, muchas, Señor, contrarias a tu voluntad y a tu propósito, y que ciertamente tu pueblo puede ser afectado por estas leyes. Pero Señor, nosotros creemos y guardamos lo que tú nos enseñas en ella. Creemos que es importante todas las cosas que nos has dicho y las creemos justas, las creemos verdaderas, santas, buenas, Señor, porque así hiciste todo, bueno desde el principio. Te pedimos nos ayudes a guardarnos en estas cosas, en lo que es bueno, en lo que es santo, Señor. Y te pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos afirmes. Hemos tomado ya la decisión de caminar contigo. Te hemos entregado nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza necesaria a cada uno de nosotros en lo que estamos viviendo, Señor. No olvidarnos de lo que tú has hecho por nosotros. Y que a pesar de las situaciones adversas, tú estás allí siempre presente. Tu cuidado divino está sobre cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias y te pedimos nos sigas afirmando en nuestras decisiones, en donde tu nombre sea glorificado y podamos bendecir a aquellos que no te conocen, poder llevar tu palabra a aquellos que la necesitan tanto como nosotros también, Señor, y que tú pusiste a alguien para hablarnos. Úsanos, Señor, envíanos. Conoces nuestros corazones, conoces la decisión de cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias una vez más por tu palabra. Terminamos esta reunión y rogamos que tu bendición siga siendo con todos y cada uno de nosotros, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.